Torre de sonido. ¿Te puedes acercar más, Rebe? Mi nombre es Baruch y soy cineasta. El cine como medio de expresión puede ser muy divertido. Voy a invitar a mis amigos a hacer cine. ¿Listos? Yo me dedico a organización de eventos, me gusta todo el cine, no tengo como un género en específico, aunque me encantan las películas de Scorsese que tienen como cierta jiribilla. Me gusta mucho que el cine pueda desafiar tu intelecto, tu creatividad. A mí me gustaría estar en la parte quizá de producción, porque es como lo que más domino. Si tú fueras un personaje de cine, ¿con cuál te identificarías? Seguramente diría Amélie. Se define a través de las sensaciones y eso es algo que me gusta mucho. Me encanta el cine que te deja un espacio para tú crear las conclusiones. He descubierto que el ser humano nunca deja de sorprenderse. Soy profe de inglés. Me encanta el cine de suspenso, el drama, pero el drama como consciente, como estas cosas que te hacen sentir, pero al mismo tiempo pensar. Me encantaría contar qué es lo que le dejo a la gente. Si actuar fuera así de sencillo como hacer las cosas todas blancas o todas negras, no habría color. El teatro es como la vida, la vives en el momento y si la riegas o no tienes chance de como, perdón, con permiso, vamos a repetir. No, o sea, es como la riegas y solucionas al tiro, ¿no? Como en la vida. Y en el cine, pues sí que también es un trabajo, pero la cuestión ahí es contener y mantener. Y creo que está padre también eso, porque es como inyectarle, a todo lo que hagas, es que hay que inyectarle un poquito de la locura y la shit que tengas en la cabeza, ¿no? Yo soy estudiante de Derecho y hago teatro. El cine que me gusta es el cine de terror. Si yo tuviera la oportunidad de trabajar en el cine, me gustaría dirigir a los actores, dirigir dónde va a ser la locación, cómo se va a grabar, qué tomas se van a realizar. Puedes contar historias muy clásicas, muy comunes, muy normales y puedes a la vez como contar cosas que en la vida nadie se hubiera imaginado. ¿Cómo considero que se hace el cine? Tienes que ser como muy detallista. Es muy importante las actuaciones porque son las que finalmente transmiten algo. Y al verlo, que te estén contando una buena historia, pero me gustaría hacer algo así como de magia, porque son cosas irreales, son cosas que en la vida real yo no puedo hacer. Soy licenciado en Derecho, tengo una farmacia y compro y vendo por internet videojuegos. El cine que más me ha gustado, la fantasía, todo lo que es videojuegos, X-Men. Si yo tuviera la oportunidad de hacer una película, yo creo que trataría más que nada temas sociales, pero que sean más que nada reflexivos, un poquito llegadores, que sean de la vida normal, algo que a todos nos pase, como de macho, alfa, barba, lomo plateado, mamón, así, tipo Paps. Muy creativo dentro del ejercicio, mi creatividad ahí fluye desde por qué en lugar de cargar una mancuerna no cargar a tu pareja. Es más divertido y creo que se pueden quemar hasta más calorías. Y pues, ¿quién le va a decir que no a esto, bebé? Me gusta más lo real, que no hay forma de evitarlo. Siempre tienes que estar al 100. Nunca dejen de perseguir lo que quieren. Nunca, siempre sean locos, hagan lo que sea, que sean espontáneos, creativos. Sean ustedes, no hay mejor recompensa que sacar lo tuyo. De verdad, lo imposible solo es temporal. Yo soy psicóloga y ahorita estoy trabajando con víctimas de violencia. Me gusta como
Pues diría muchos tipos de cine o la mayoría. Si yo hiciera cine, me gustaría pues contar historias más reales. Pues se me hace muy interesante del cine que puedas ver como las culturas de otros lugares. Pues yo creo que en la actuación en el cine la diferencia es como esta parte de la repetición, donde puedo decir yo no me gusta esta cara, no me gusta como el tono que le estás dando, no me gusta tal cosa y puedes repetir y repetir y repetir. Y el teatro es como cada vez que lo ves puedes ver algo diferente. Sí, no, está bien, esto está bien. Oye, te voy a quitar esta la rosita porque se ven bien ahí. Ella ahorita va a ser la directora y los va a dirigir en varias tomas. ¡Ay, güey! Listos, silencio, rodando. Escena 1, toma 5. ¡Acción! ¡Qué asco! Pero volteó muy rápido, ¿no? O sea, ¡acción! Otra vez. Estoy a mi creatividad, chavos. Estoy, mira, calientita. Calientita. Exacto, el close-up, pero no close-up. A ver, puedes cerrar los ojos. Ok. En lo personal fue algo muy padre el haber hecho cine con ustedes, con todos. Nunca pensé que se llevara tanto tiempo el hacer aunque sea 10 minutos. El haber estado con ustedes me provocó mucho sentimiento y compañerismo, a la vez de risas naturales, como una situación que uno piensa que es muy sencillo se puede llegar a complicar. Está muy padre, en lo personal me divertí mucho. Hubiera escogido una pareja así güerota, pero pues es lo que me dio. No, no es cierto. ¿A ti te gustó? Yo no había pensado como qué tanto realmente implica hacer un tiempo tan pequeño. Y te das cuenta que es mucho repetir, tener mucha paciencia. O sea, son muchos detallitos que tienen que tener presentes. Y gracias por hacernos participar en sus locuras. Son 3,000 baros. Muy chida. La experiencia estuvo muy padre. Es un proceso de aprendizaje y qué chido que estén aprendiendo tanto y que lo estén haciendo de una manera tan pro. Que es lo padre que le están metiendo saborcito y que, por lo menos a mí, en ese sentido me gustó mucho ver las reacciones, sobre todo en la interacción con los actores. Siempre buscar que la imagen y que cada segundo de lo que se está proyectando sea como una foto para la cabecita. Está chido.
me encantó, me gustó mucho. Gracias. Me sentí muy bien, estuvo muy divertido, muy entretenido. La verdad es que nunca había experimentado como dirigir un corto o una escena o lo que sea. El poder decir, ay no, pues haz esto, o yo más bien te veo así o así, está padre. Sí me expliqué, ¿no? Que estás como tratando de obtener emociones o reacciones, más bien como reacciones de la gente, dependiendo de lo que tú estás viendo, ¿no? Y está divertido, está buena onda. No sé, de cierta forma al principio todo el mundo estábamos como nerviosos o como que no entiendes muy bien de qué va, ¿no? O de qué va el corto, o cómo lo tienes que dirigir y así. Pero conforme fue fluyendo un poquito el rodaje, también está padre porque los vas conociendo, vas viendo como sus reacciones, al final de cuentas cómo va a salir tu verdadera personalidad y está divertido. Se ve que son gente bien talentosa. Está divertido porque luego te metes como un poco en la escena, ¿no? Y entonces te da risa o quieres llorar o dices, ¡ay, qué lindo! Que espero que salga muy bien. Espero que nuestros pequeños o grandes talentos sean de este experimento algo muy divertido y sobre todo gracias a todos que nos divertimos mucho. Me sentí muy bien al hacer todo esto. Creo que todos fluimos bastante bien, creo que todos hicimos una buena conexión. No pensé que fuera así hacer el rodaje, pensé que era más sencillo. Mi trabajo como dirección lo disfruté mucho, me sentí muy bien realizándolo, y aparte creo que mi escena me gustó bastante. Me agradó mucho ver cómo grababan los demás, cómo dirigían los demás. Algo más, pues nada, felicidades. Y espero que, al igual que yo, todos nos hayamos divertido y la hayamos pasado bien. La verdad mentí. Hola. Cierra tus ojos.